Kakaroto se encontraba de pie y totalmente ileso después de haber recibido un golpe por parte de Vegeta, quien había hecho uso de la doctrina egoísta prohibida. ¿Qué rayos fue eso? ¿Fue alguna especie de truco? Juraría que lo golpeé, pero hubo algo raro. Al golpearlo fue como golpear una almohada, era totalmente suave. Esto no tiene sentido, se diría Vegeta en sus pensamientos. Vamos Vegeta, continúa, esto apenas comienza, diría Kakaroto mientras le lanzaba una mirada desafiante. No puedo estar alucinando, lo golpeé, de eso no hay duda, pero para terminar de comprobarlo, necesito volver a hacerlo, se diría Vegeta en sus pensamientos. Kakaroto seguía con esa mirada retadora y desafiante mientras tenía una postura llena de confianza. Sin embargo, Vegeta una vez más haría un movimiento, a una velocidad espectacular. Ya se encontraba a centímetros de Kakaroto con otro de rechazo. En mi estado actual jamás podré igualar su velocidad, por eso debo hacer uso de esta técnica, se diría Kakaroto en sus pensamientos mientras vería el puño de Vegeta a centímetros de tocar su cara. Vegeta con éxito había conectado su puñetazo en toda la cara del Saiyajin semidios, no había duda, su golpe no había fallado. Kakaroto saldría volando por los aires debido al golpe, sin embargo este lograría recuperar el control de manera sorprendente y haría una voltereta mientras caería con estilo y totalmente ileso que sin duda dejaría perplejo al príncipe de los Saiyajines. Otra vez, lo vi, lo golpeé y no hay dudas, pero una vez más pude sentir algo como golpear una almohada. ¿Qué rayos es esto? Salió volando por mi golpe y se recuperó como si nada hubiera pasado, se diría Vegeta quien empezaba a perder los estribos. Ahora es mi turno, si te parece bien, Vegeta, diría Kakaroto quien había comenzado a dar pasos dirigiéndose hacia Vegeta. Vamos Vegeta, recupera la cordura, no puedes distraerte, eran los pensamientos de Vegeta. De acuerdo Kakaroto, te estoy esperando, te prometo que no me moveré de este lugar, diría Vegeta mientras tenía una sonrisa confiada. Kakaroto ya se encontraba frente a Vegeta, y de manera veloz, soltaría un derechazo pero disminuiría la velocidad de dicho puñetazo cuando estaba a punto de impactar en la cara del Saiyajin. ¿Qué es esto? Un golpe con poca velocidad y fuerza, esto apenas me hará cosquillas. ¿A qué estás jugando Kakaroto? Tú no eres de los que juegan, se diría Vegeta en sus pensamientos, y en ese momento los instintos de la doctrina egoísta prohibida se activarían, advirtiéndole del peligro, pero era demasiado tarde. Kakaroto había conectado el derechazo en toda la cara de Vegeta, parecía ser un golpe débil, pero en ese momento inesperado, Vegeta al sentir semejante impacto en toda la mandíbula escupiría saliva y quedaría perplejo, no podía creer que un golpe tan lento y con nada de fuerza, tuviera tanto poder. Kakaroto no se detendría, de manera consecutiva le conectaría otro puñetazo directo y esta vez en un punto vital del abdomen. Vegeta volvería a escupir saliva, le era difícil de creer, se negaba a creer que Kakaroto tuviera tanto poder en sus puños, siendo que se encontraba usando nada más que el ultra instinto, por lo cual a toda velocidad saldría disparado hacia una pila de escombros, destruyendo todo a su paso hasta levantar una cortina de polvo. Kakaroto miraba el lugar donde fue lanzado Vegeta con esos imponentes ojos color plata, pudo engañar con éxito a Vegeta. ¿Qué rayos fue eso? Tiene demasiado poder en sus puños, no debería ser posible, sigo sin entenderlo, primero mis golpes no tienen efecto en él y ahora esto. Pero al menos entiendo que debo evitar sus golpes, se diría Vegeta en sus pensamientos quien aún permanecía en los escombros. Ahora nos situamos en algún universo desconocido, en un planeta totalmente destruido y en ruinas, el culpable sin duda era el Saiyajin legendario. Esta técnica es fabulosa, mientras más seres mueran, más fuerte me volveré, sin embargo aún no poseo la inmortalidad, desde que ascendí a Dios progenitor, tengo vida eterna, juventud eterna, pero de nada me sirve si no puedo ser inmortal, Zeus tiene muchos trucos bajo la manga, no puedo confiarme, se diría Shen en sus pensamientos totalmente pensativo, mientras buscaba la manera de convertirse en un inmortal. Lo tengo, la clave es la propia muerte, debo bajar al verdadero inframundo o debería decir, el infierno, debo encontrar a la muerte, borrar mi nombre de su lista, diría Shen.
Ahora nos situamos en algún mundo totalmente oculto a la vista de cualquiera, un mundo lejano a los demás multiversos paralelos. Veo que a pesar de tu fracaso y derrota, sigues entrenando, te aferras demasiado, pero sabes a la perfección que no tendrás segunda oportunidad. Lo he decidido, le encargaré esta misión a tu hermano Tyr, el arcángel de la muerte, diría Zeus con un tono grave en su voz. Poseidón se sorprendería, no llego a siquiera pensar que padre le encargaría al propio Shen a su hermano Tyr. Pero padre, he estado entrenando muy duro estos largos meses, me he fortalecido más que nunca, he ganado una fuerza descomunal y me he convertido en su hijo más poderoso, he superado con creces todas las habilidades de mis hermanos incluyendo a Kakaroto y a Tyr. Tyr no tendría oportunidad contra Shen, no hay manera, diría Poseidón. No hay peros, está decidido, pero quién sabe, a lo mejor tu hermano Tyr podría estar en una forma que no puedes llegar a esperar. Parece que olvidas que sigue siendo un ángel, y olvidas que también posee la maldición, es un prodigio total, diría Zeus mientras tenía una leve sonrisa. Odio esto, me niego a creer que Tyr sea más fuerte que yo, he estado entrenando con padre estos últimos meses, obtuve un poder descomunal, gané una fuerza bruta mayor a la de Hércules, gané una velocidad superior a la de cualquier ángel, no puedo ser inferior a Tyr, por más que él sea un prodigio, me niego a creerlo, se diría Poseidón en sus pensamientos. Nos situamos en el inframundo donde van todas las almas condenadas de todos los multiversos existentes, donde el gobernante o el rey es la propia muerte. Con la habilidad que aprendí de los ángeles, puedo viajar a cualquier lugar que se me plazca, y aquí estamos, en el propio inframundo, cielo rojo y mares de sangre con descomposición, fascinante, ahora nada más me toca llamar la atención de la muerte, diría Shen y este extendería su brazo, donde se había comenzado a formar una ráfaga de ki muy poderosa en la palma de su mano, donde no dudo en lanzar hacia una montaña de azufre. La ráfaga de ki a gran velocidad impactaría contra dicha montaña de azufre, donde en cuestión de segundos la desintegraría, provocando una catastrófica explosión que sin duda llamaría la atención de la propia muerte. Con eso bastará, y parece haber funcionado, puedo sentir que el ambiente ha cambiado, pero no puedo detectar su presencia, esto es extraño, se diría Shen en sus pensamientos. Y entonces, la propia muerte se habría hecho presente, se podía sentir un ki siniestro, era como sentir las almas en pena, sin duda la muerte no esperaba ningún invitado no vivo. Sin duda la muerte no esperaba ningún invitado no vivo. Él está aquí, ciertamente es como me lo imaginaba, así que él es la muerte, se diría Shen en sus pensamientos. Tú no eres ningún ser vivo, no deberías estar aquí, tu momento aún no llega, pero te conozco, eres Shen, el primer Saiyajin en ser creado por la autoridad suprema y el primer mortal en obtener el título de un dios, diría la muerte. Y es por eso que estoy aquí, para obtener la inmortalidad, nadie podrá detenerme después, diría Shen mientras tenía una leve sonrisa. Deberías volver al mundo de los vivos, de lo contrario, me haré cargo y jamás podrás salir de este lugar, diría la muerte. Eso es así. Sé que al ser la muerte, conoces a todos, pero olvidas a quien tienes enfrente, al emperador de todos los multiversos, Dios progenitor, incluso podría ser más fuerte que Zeus, diría Shen y este había comenzado a desprender un abrumador poder. Ha pasado una eternidad desde que un Saiyajin pisó el inframundo, el último fue Kakaroto, se diría la muerte en sus pensamientos. Y fue entonces que en ese momento un destello había llegado hasta el cielo, iluminando todo el inframundo, el poder del Saiyajin legendario había sido desatado, era tan descomunal dicho ki que había puesto a temblar absolutamente todo. Esto será un problema, él es fuerte, conozco su historia al ser la muerte, él no estaba de fanfarrón, sin embargo, en el inframundo mi poder es más grande que en el mundo de los vivos, es mi ventaja, se diría la muerte en sus pensamientos. El humo sería dispersado por una corriente de viento, entre las sombras, una musculatura grande se dejaría ver, era Shen, quien ahora parecía medir 3 metros de altura, tenía los ojos de un demonio, y su poder se sentía en cada rincón del inframundo, sin duda estaba desatado. Esto será interesante, puedo tomar la forma de cualquier deidad o mortal, esto lo tomará como sorpresa, se diría la muerte en sus pensamientos. Sin embargo, Shen al levantar la mirada para comprobar que tenía planeado hacer la muerte, se llevaría una grata sorpresa, frente a él se encontraban uno de los dioses más fuertes en cuanto a fuerza bruta.
Y es que la muerte había optado por tomar la apariencia del dios de la personificación de la fuerza, el auténtico Hércules. Impresionante, debo reconocerlo, no pensé que tuvieras esta clase de poder, robar el rostro de los dioses, pero la pregunta es, ¿siquiera eres capaz de usar la fuerza de Hércules? Diría Shen mientras tenía una sonrisa arrogante. ¿Por qué no vienes y lo compruebas a primera mano? Eres conocido por tu fuerza descomunal, para igualar las cosas, ¿por qué no traer al dios de la personificación de la fuerza? Diría la muerte con una leve sonrisa. Veamos de qué estás hecho, ciertamente no pensé que la propia muerte usará ese tipo de trucos, pero eso solo hará que sea más emocionante cuando te aplaste y borre mi nombre de tu lista, diría Shen y este soltaría una risa despiadada mientras aumentaba su instinto asesino. Sí, él es peligroso, sé que fue desterrado hace mucho tiempo por el Padre Creador, vencerlo no será una tarea fácil, pero aquí estamos en mi mundo, soy el este lugar, se diría la muerte en sus pensamientos. Regresando al Olimpo, en la dimensión de bolsillo parecida a la habitación del tiempo de la Tierra del Universo 7. Vegeta le había conectado muchos golpes a Kakaroto, pero sin resultado, parecía que sus puños no tenía poder para lastimarlo, sin embargo, Vegeta es un genio de los combates, al final logró entender su debilidad. Pero entonces fue Kakaroto quien se fue al ataque, con la increíble velocidad del Ultra Instinto, este se había colocado frente a Vegeta con una poderosa patada. Vegeta esta vez esquivaría el golpe de Kakaroto, sabía que ese tipo de golpes eran muy letales, pero este haría un contragolpe, lanzando un veloz derechazo. Kakaroto se preparaba para recibir dicho golpe, pero nunca llegaría, entendió que le habían tendido una trampa y era muy tarde para retractarse. Te tengo, Kakaroto, fueron las palabras de Vegeta y este le conectaría un potente izquierdazo directamente en el hígado, sin embargo este seguía conteniendo su fuerza, debido a que Kakaroto en ese estado no estaba a su nivel. Esta vez Kakaroto había escupido sangre y habría salido por los aires, sin duda no esperaba que Vegeta encontrara finalmente la debilidad del Shaolin. Vegeta no se conformaría con un golpe, este al instante le arrojaría una ráfaga de ki con el poder suficiente para ganar el combate. Una explosión se dio al momento del impacto, tanto así que los escombros habían salido volando y se habría levantado una cortina de humo. ¿Sabes, Kakaroto? Esto no me divierte, sé que has logrado conectarme algunos golpes, pero en mi estado actual apenas siento comezón, creo que podría bajar un poco el nivel, diría Vegeta acompañado de una sonrisa confiada. Kakaroto saldría entre los escombros y el humo, claramente se sentía debilitado después de haber recibido semejante golpe en un punto vital, y también al haber recibido esa poderosa ráfaga de ki, apenas tenía energías. Entonces en ese momento Vegeta se destransformaría, todo ese gigantesco ki se había esfumado, la doctrina egoísta prohibida había desaparecido y el Saiyajin había vuelto a su estado base que sin duda dejaría confundido a Kakaroto. Vegeta, ¿qué es lo que tramas? Aún tengo energías, aún puedo continuar, diría Kakaroto mientras tenía una mirada determinada. Sé que no te darás por vencido tan fácilmente, te estás excediendo con este entrenamiento, no sé qué tratas de lograr o demostrar, pero si sigues recibiendo mis golpes en mi transformación más poderosa podrías morir, he decidido bajar un poco el nivel, diría Vegeta mientras tenía una expresión seria. Vegeta tiene razón, me estoy excediendo, pero si quiero alcanzar el siguiente nivel, debo estar preparado para luego entrenar con Tyr, se diría Kakaroto en sus pensamientos. ¿De acuerdo? ¿Qué tienes en mente? Vegeta, diría Kakaroto con esa mirada determinada. Digo que bajaré el nivel, fueron las palabras de Vegeta y este había comenzado a incrementar su ki a niveles extraordinarios al extremo que un destello habría aparecido en la dimensión de bolsillo. Esta transformación, pero también puedo sentir el ki de un demonio, ¿qué has hecho, Vegeta? Diría Kakaroto. Una ráfaga de viento haría dispersar todo el humo, Vegeta saldría con una nueva apariencia, cabello blanco y sobre todo, esos imponentes ojos púrpuras, los auténticos ojos híbridos de un demonio. Sabía que conocía esa transformación, es el Super Saiyajin Supremo y esos ojos, son de demonio semipuro, nada mal Vegeta, nada mal, se diría Kakaroto en sus pensamientos. ¿Qué te parece Kakaroto? Me he rebajado a tu nivel, pero en mi estado actual, sigo siendo más fuerte y rápido que tú, no creas que por eso me voy a contener, diría Vegeta mientras se encontraba cruzado de brazos. No esperaba menos de ti, Vegeta. En
este se habría colocado en guardia. Regresando al inframundo, donde se dirigen todas las almas que cometieron pecados. Tienes la apariencia de un dios, puedes copiar sus rostros, pero puedes copiar sus poderes, diría Shen mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, en ese justo instante una aura carmesí habría envuelto al cuerpo de la muerte, demostrando que incluso podía usar una parte del verdadero poder de Hércules. Vaya, ciertamente me sorprendes, ¿sabes? Siempre tuve cierta curiosidad por enfrentar a Hércules, dice la leyenda que es el ser con fuerza absoluta y nadie se iguala a él, estoy ansioso por comprobarlo, diría Shen acompañado de una sonrisa. Pero entonces, fue la propia muerte en hacer el primer movimiento, a una velocidad infernal se habría puesto frente a Shen con un demoledor puñetazo con auténtica fuerza bruta. Shen vería el puño demoledor a medio centímetro de su rostro acompañado de una sonrisa, este no tenía planeado bloquear o evadir dicho golpe, quería experimentar la fuerza de la copia de Hércules en carne propia, por lo cual este de inmediato recibiría ese poderoso impacto en la mandíbula que sin duda lo habría hecho retroceder muchos metros. Debiste quedarte en el mundo de los vivos, pisar mi mundo sin antes haber muerto, es el peor error que habéis cometido, diría la muerte. No obstante, Shen no se había inmutado, se había recuperado del derechazo que había recibido, aparte de que tenía una sonrisa despiadada. Sigue de pie, esto es extraño, lo golpeé usando toda la fuerza de este cuerpo, no tiene sentido, se diría la muerte en sus pensamientos. ¿A eso le llamas un buen golpe? Te seré sincero, apenas pude sentir comezón, de decepción, te demostraré la verdadera fuerza de un mortal que ascendió hasta convertirse en Dios, diría Shen. En ese justo momento la muerte sentiría un abrumador instinto asesino en el ambiente, lo que provocaría que ésta se mantenga en guardia, pero habría sido demasiado tarde. Shen a una velocidad cegadora para sus ojos, le habría conectado un verdadero derechazo, con una fuerza abismal capaz de destruir un multiverso. Mucha sangre habría brotado de la cara de la muerte, recibió ese devastador derechazo sin darse cuenta, no podía creer que ese sujeto con esa musculatura abrumadora se pudiera mover a esa velocidad. Shen aún no paraba, este le volvería a conectar otro derechazo con la diferencia, que esta vez en un punto vital del abdomen. La muerte sin duda fue tomada por sorpresa, había escuchado historias sobre el primer Saiyajin, pero no era tan fuerte en el pasado, había regresado más fuerte que nunca, por lo cual este habría caído de rodillas mientras todo ese gran ki que desprendía se iba apagando poco a poco. ¿Qué es esto? Creí que tendría una pelea espectacular con el propio dios de la fuerza, pero esto es degradante, humillante, había imaginado un mejor escenario en mi cabeza, sé que no puedo acabar con la propia muerte, pero a golpes puedo hacer que borres mi nombre de tu lista, tú decides, podemos hacerlo por las buenas o por las malas, diría Shen acompañado de una sonrisa despiadada. No obstante, la muerte se habría recuperado de los letales golpes que había recibido, y entonces, esta volvería a la normalidad y la apariencia de Hércules se habría esfumado, y también ese gran ki había desaparecido de la noche a la mañana. Veo que al fin lo entiendes, no tengo rivales, ahora arrodíllate ante el futuro padre de todo y borra mi nombre de tu lista, o podría volverme loco y desaparecer todo el inframundo, me pregunto qué pasaría, ¿habrían almas en pena vagando por todos los mundos? ¿No lo quieres averiguar? Diría Shen acompañado de una sonrisa arrogante. ¿Crees que un rey puede perder su corona en su propio reino? Aquí estás en mi mundo, fueron las palabras de la muerte y un destello muy intenso aparecería en el inframundo que dejaría cegado a cualquiera hasta el punto de formarse una nube de humo. Su ki cambió, puedo decirlo, es un ki diferente, ¿de quién se trata? Se diría Shen en sus pensamientos. Entonces, entre todo el humo, saldría la muerte con la apariencia del dios de los mares, la muerte tenía el rostro del auténtico Poseidón. ¿Poseidón? ¿Qué rayos es esto? Acabo de hacer añicos a ese dios, incluso salió huyendo de mí, con la cola entre sus patas, ¿crees que ver la cara de Poseidón debería intimidarme? Esta será una pelea muy fácil, diría Shen y este soltaría una risa despiadada que resonaría por todo el inframundo. Entonces solo hay una manera de demostrarlo, el dios de los mares salió huyendo, significa que no acabaste con él, por lo cual, el dios de los mares se debe estar fortaleciendo más y más, diría la muerte con un tono grave en su voz mientras. Regresando al Olimpo, en la dimensión de bolsillo, donde entrenan nuestros héroes, Kakaroto y Vegeta.
En dicha dimensión de bolsillo, se daban estruendos y ráfagas de viento, que eran provocadas por los impactos de puños entre ambos Saiyajines. Ambos no paraban de intercambiar poderosos puñetazos. Vegeta, haciendo uso del Super Saiyajin Supremo, atacaba con velocidad y rudeza a Kakaroto, quien lanzaba combinaciones de puñetazos y patadas muy precisas. Por otro lado, Kakaroto se estaba concentrando en dejar que su cuerpo fluya con el viento, tenía su mente totalmente despejada, su cuerpo estaba actuando por instinto propio. Ambos Saiyajines no paraban, Vegeta usaba su característico arte marcial, esta pelea le traía recuerdos del pasado, cuando se enfrentó por primera vez al Kakaroto de su mundo. Sin embargo, Kakaroto no usaba ningún tipo de arte marcial, y es que su cuerpo tenía instinto propio, lo que provocaba que sus ataques y movimientos sean completamente impredecibles. Ambos Saiyajines llevaban horas entrenando. Vegeta justo en ese momento lanzaría un derechazo con una fuerza considerable y una velocidad sorprendente. Kakaroto habría hecho lo mismo, lanzando un puñetazo a gran velocidad y con una precisión increíble. Al momento del impacto, había sido tan potente que provocó que ambos Saiyajines retrocedan muchos metros mientras intercambiaban miradas desafiantes.